Gloria a Dios, buenos días. Ustedes son unos benditos del Señor. ¿Pero sabe por qué son unos benditos del Señor? Porque, sí, primero porque madrugar no es fácil. Y porque ustedes propusieron en su corazón hoy venir a buscar de Dios, venir a buscar la provisión de Dios, venir a buscar el consuelo y la paz en el Señor. Y es lo que el Señor les quiere entregar en el día de hoy, y lo que hemos recibido a través de la alabanza, y lo que hemos recibido y lo que seguiremos recibiendo en el día de hoy. Amén. Hoy quiero comenzar con una pequeña historia de un granjero que se levantó muy temprano y había un hermoso pájaro que estaba construyendo un nido. Y él se quedó mirando, el nido lo estaba construyendo con unas ramas secas, y él se acercó y destruyó el nido. Yo cuando lo estaba leyendo también dije, pero qué tipo tan malo. Al día siguiente, él se levantó muy temprano y el ave estaba construyendo el mismo nido. Y él de nuevo volvió y lo destruyó. Y por tercera vez el pájaro empezó a construir su nido, pero ya lo hizo en otro lado, al alero de un tejado, cerca de la ventana de la cocina. El granjero salió y vio que estaba haciendo su mismo nido en otro lado y le dio risa y lo dejó. Días después, el fuego había consumido donde el pájaro estaba la primera vez construyendo su nido y había quemado toda esa parte. Nosotros a veces emprendemos planes y proyectos y lo hacemos con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, pero lo hacemos en nuestras fuerzas. Y por eso muchas veces sufrimos decepciones y pedimos que Dios nos bendiga, pero realmente no ponemos nuestros planes en las manos de Él. Y muchas veces volvemos a comenzar la tarea, vamos por el camino equivocado, con el plan equivocado, pero somos tercos y seguimos con lo mismo. Muchas veces la gente se da por vencido a la primera vez o a la segunda vez y siguen intentando cambiar las cosas sin pedir la dirección de Dios. Y por eso en Isaías, en el capítulo 55 del versículos 8 y 9, dice la palabra: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Gloria a Dios. Nuestros planes deben ser consultados siempre a Dios en oración, pidiéndole la sabiduría para hacerlo, para que nosotros podamos tener realmente ese éxito, para que el Señor apruebe nuestros planes. Debemos consultar todos nuestros planes a Él a través de la oración. Cuando se presentan dificultades, tenemos que preguntarle a Él cuál es su perfecta voluntad con lo que yo estoy haciendo, con lo que estoy realizando. A veces tengo un plan en mis fuerzas, me desespero, me angustio porque no pasa, pero es que Dios no quiere ese plan para mi vida. Pero no le pido a Él, no pido su guía y ese plan no va a prosperar. Pero a veces nos encaprichamos en sacar lo que nosotros queremos. Mi plan es el que tiene que salir adelante, pero no nos damos cuenta que de pronto Él nos está guardando de algo, de una quiebra, de una situación difícil, y por eso a veces nos disgustamos cuando nuestros planes no salen y le reclamamos al Señor. Esta palabra la he titulado Cambio de planes. En Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 11, dice la palabra: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¡Qué bendición! Los seres humanos estamos siempre haciendo planes y hacemos planes para todo, el plan A, el plan B y hasta el plan C, ¿no?
Y, y siempre estamos haciendo planes. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar un carro, entonces empezamos a planificar, empezamos a mirar cómo lo vamos a pagar, de dónde lo vamos a pagar. Cuando vamos a tomar vacaciones, igual, empezamos a hacer planes, con quién vamos a ir, cómo vamos a ir, con qué vamos a gastar. Si vamos a comprar una vivienda, igual, hacemos planes. Cuando estamos a punto de una pensión, empezamos a preocuparnos qué va a pasar después. Cuando vamos a entrar a la universidad, ¿de dónde vamos a pagar la universidad? Cuando vamos a buscar un trabajo, siempre estamos haciendo planes, siempre estamos organizando planes. Y hay uno bien importante, cuando pensamos en casarnos, eso sí es un gran plan. Tenemos que programar muchas cosas. Cuando vamos a tener un hijo, ese es un gran plan. Y hay situaciones que se presentan que destruyen y cambian todos los planes que nosotros tenemos. ¿A cuántos la pandemia les cambió los planes? Teníamos muchas cosas, pero vino la pandemia y nos encontramos con cosas. Unos se quedaron ahí, otros buscaron de Dios, otros Dios les dio emprendimientos, otros crecieron, pasaron muchas cosas. De la misma manera nos encontramos en situaciones y hechos que no planeamos. Por ejemplo, hoy o ayer estábamos súper bien, llegamos en la noche a casa, una enfermedad terrible y cambiaron los planes. Vas al médico, un dictamen, una enfermedad de cáncer terminal. Cambiaron todos sus planes. Un despido del trabajo inesperado o la pérdida de un ser muy querido y cambiaron todos los planes. Por eso nuestros planes deben estar en las manos de Dios siempre. Siempre deben estar ahí. Recuerden ustedes que, ¿ustedes se recuerdan aquellos días cuando uno visitaba a su novia o su novio? Entonces le llevaba unos regalitos, ¿no? Y le decía cosas hermosas y le hacía tarjeticas y bueno, tremendamente enamorado. Y uno empezaba a hacer planes, ¿no? Dijo, un día me casaré. Pero por lo menos a mí me pasó que un día de sorpresa, entonces le dije a Sandrita, le dije, oye, te quiero, me gustaría de pronto casarme contigo. Y me dijo, sí, listo. Entonces, cambiaron todos los planes, porque tocó ya empezar a pensar en la argolla y tocó empezar a... Entonces, en esta mañana yo quiero hablarles cuando Dios cambia nuestros planes. Tenemos que estar preparados. Y hoy vamos a hablar de la pareja de casados más famosa de toda la historia. Y hablaremos de un matrimonio de dos jóvenes que son José y María. En Mateo 1, versículo 18 al 25, nos dice la palabra, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado, a escondidas. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué tal esto? Tremendo. Y dice la palabra, todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado, obediencia, y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Cuando uno ve esta historia, salen muchas preguntas.
Y los noviazgos de ahora, pues son noviazgos totalmente diferentes, no era como en los tiempos de María y José, ¿no? Eran diferentes porque en ese entonces los matrimonios eran casi que prearreglados, ¿no? El papá y la mamá organizaban todo y desde pequeños los alistaban y ya cuando eran grandes se casaban, pero eso ya estaba arreglado. Ahora es totalmente diferente. Y inclusive cuando eran niños les cuadraban ya su matrimonio, ya estaba totalmente planificado. Y estas bodas eran planificadas por muchos años. Las bodas en aquel tiempo, al igual que hoy, eran motivo de celebración. Una boda siempre genera ese entusiasmo, esa alegría. Y yo me imagino que el joven José, la fecha de la boda se estaba acercando y las preparaciones para tener la casa lista cuando llegara con su esposa, todo lo que uno empieza a imaginarse, ¿no? El presupuesto, bueno, quiénes van a invitar, bueno, todo el tema, había mucha expectativa. Y María igual. María era una señorita muy joven y ella soñaba con el día de su boda. ¿Qué mujer no sueña con ese día? ¿Sí? Y ella estaba haciendo todos los preparativos con sus padres para que todo fuera especial. Pero ¿qué pasó? Dios cambió sus planes. Yo estoy seguro que ellos no estaban esperando esos planes de que María quedara embarazada antes de casarse y mucho menos de que en sus planes el niño que ella iba a dar a luz sería el que vendría a salvar el mundo. Eso no estaba en sus planes. Pero Dios nos cambia los planes. Pero cuando Dios nos cambia los planes, son planes para bendición. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 34, María le hace una pregunta al ángel que le trae las noticias que iba a dar a luz. Le dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, yo soy virgen. ¿Cómo así? Esto no está en mis planes. Cuando a uno le cambian los planes de un momento a otro, empieza uno a cuestionarse muchas preguntas. Y era lo que estaba pasando. Era un matrimonio muy joven. Eran personas que estaban en este momento. Cada uno estaba viviendo su situación. María, de la situación, qué iba a pasar con José, si le iba a creer. José, si realmente, qué tenía que hacer, qué iba a empezar a hacer. ¿Cómo reaccionó José? Él tenía tremenda decisión que tomar. Cuando hay cambio de planes hay que tomar decisiones. Y él tenía que tomar dos decisiones. O salir corriendo o quedarse y creer que María estaba embarazada y que era obra de Dios. Y que le había sido fiel y no iba a romper su noviazgo y no iba a cancelar absolutamente nada. Tenía que tomar la decisión. Pero tomar esas decisiones es cuando uno busca la presencia de Dios. Bueno, ustedes saben el resto de la historia, que José se casó con María y que vino Jesús el Salvador. Pero en esta historia podemos aprender algo acerca del carácter de Dios y de su forma de tratar con nosotros y de cómo Él puede cambiar nuestros planes. Yo sé que todos hemos tenido cambios de planes inesperados. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me cambia? Estoy tan bien en mi proyecto, ¿por qué me va a cambiar estos planes? Y quiero que miremos 4 cosas que podemos aprender. La primera es, Dios no le preguntó a José o a María lo que iba a hacer. Él no les consultó. Él fue y le dijo, José, mire, yo estoy pensando en esto, quiero hacer como esto. No, ni a María tampoco. Porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Cuando las cosas de Dios nos suceden, son para bien. Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Yo no encuentro en ningún pasaje de la Biblia donde el ángel les preguntara, ¿le gusta esto? ¿Vamos a cambiar esto? No, nada. El ángel no dijo, ¿está bien María? ¿O está bien contigo José? Dios les dijo, este es el plan y esta es mi voluntad. Pero ¿qué pasa? Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Ver el plan de Dios y aceptar su perfecta voluntad. Y Dios a muchos hace tiempo nos está dando instrucciones. Hace mucho tiempo. Pero nosotros somos tercos, como el pajarito allá que vuelve a construir su nido donde no es.
y nos hacemos los sordos y miramos para otro lado y no consultamos la palabra, no vamos en oración. El Señor me dijo, el Señor me contó, pero eso es lo que tengo yo en mi carne, en mi corazón. Realmente no he ido a la intimidad con Él. Dios te quiere guiar por el camino correcto, pero muchos deciden ignorarle. Algo que vemos en esta hermosa pareja es que José y María no ignoraron, ellos obedecieron. La mayoría de nosotros no estamos haciendo lo que dijimos que haríamos. Muchos hemos cambiado nuestros planes desde pequeños. Yo recuerdo que cuando yo tenía como 7 años yo quería ser astronauta y le tengo pánico a las alturas. Pero algunos de los planes que yo tenía en un momento cambiaron de un momento a otro, porque cambié mis deseos a pesar de que tomaba decisiones. Han cambiado por la voluntad de Dios. Es que yo no recuerdo que yo ya me haya ido donde el Señor, muchas veces que cambié de planes a preguntarle, Señor, ¿esta es tu perfecta voluntad? Lo hacía en mi carne, cometí muchos errores, tomé muchos planes que no eran, pero Dios tenía un plan para mí. Hasta que al fin dejé de ser terco y entonces escuché la voz del Señor. El Señor nunca iba a decir, Orlando, ¿está bien si voy a cambiar las circunstancias de tu vida? ¿Sí? Para que al final hagas mi voluntad. No. Fue a través de buscarle, a través de orarle, a través de intimidad, que el Señor empieza a revelar y a cambiar nuestra vida. Yo recuerdo que una de las cosas que yo había planeado con mi esposa era tener 2 hijos. Tuvimos 3, 2 niños y una niña. Y bueno, ahora tengo un gato y un abuelo. Son los planes de Dios, ¿no? O sea, es una locura que uno a veces no entiende, pero es increíble. Yo veo que cada día Dios maneja nuestras vidas. Pero cuando nosotros decidimos confiar en Él, a veces pasamos por situaciones difíciles, claro, ¿quién no? Todas. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Probablemente el cambio más drástico en mi vida fue cuando Dios me llamó y me dijo que iba a ser pastor. Eso nunca había pasado por mi mente, pero Dios tiene muchos propósitos para nuestras vidas. Dios sabe lo que quiere para tu vida y sabe lo que conviene para tu vida. Pero no te desesperes, sino confía y cree en Él. Dentro del plan de Dios hay algo para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Él no te creó porque sí. Desde que antes que estuvieras en el vientre de tu madre, Dios ya tenía un plan para ti. Y tú no estás aquí hoy por una casualidad, por una circunstancia. No, es la perfecta voluntad de Dios. Estés donde estés o vayas donde vayas, al país que vayas, donde quiera que vayas, tú no te puedes esconder del llamado de Dios. Y Él siempre caminará contigo. Por eso, en esta mañana puede ser que tú estés aquí y que todavía no sabes cómo o por qué estás aquí, cómo o por qué tu vida está como está. Pero si tú buscas y confías en Él y colocas sus planes en Él, vas a ver las bendiciones abundantes que Él tiene para ti. Hoy yo le puedo decir que tú estás aquí hoy porque Dios tiene un plan para tu vida. Y ese plan estaba el que tú llegaras hoy y que escucharas la palabra de Dios. Para que no te defraudes por tus planes si no han salido. Pero es que llevo tanto tiempo, tantos años y mi plan es perfecto y todas las cosas. Confía. No es el tiempo. Es el tiempo. De pronto es un día más, de pronto es un año más. Pero si tú confías en Él, verdaderamente vas a ver la victoria en tu vida. Dios quería que hoy tú vinieras y alabaras el nombre del Señor, que cantaras alabanzas, que sintieras el amor de los hermanos de tierra deseable. Esto es una bendición. Ustedes no saben, el verlos llegar y que tú me estreches la mano y que los vea tomando un café, me llena de alegría, de gozo y le doy la gloria a Dios por ustedes. Porque Dios es maravilloso. El amor de Dios está en tierra deseable. Pero además nos trae a recibir su palabra. Y
Si tú no conoces a Cristo, si tú no conoces quién es el Salvador, Él te trajo hoy porque quiere darte un nuevo camino y un nuevo plan que cambiará y transformará tu vida. Quizás lleves mucho tiempo por situaciones en tu vida que tú no sabes que necesitas o desesperado por los planes que lleva. A veces nosotros nos preocupamos más por nuestros planes que por buscarlos en la palabra de Dios. Buscamos soluciones, le preguntamos al uno, le preguntamos al otro, pero nunca vamos a la palabra de Dios. Y ese manual de vida, ahí está todo para que tú saques adelante todos tus sueños y toda tu vida. Dios tiene un plan y a veces ese plan requiere cambiar nuestros planes. Y por eso de pronto Él va a pensar a cambiar tus planes a partir de hoy. Pero si tú confías en Él, esos planes serán de gran bendición para tu vida. El segundo punto que quiero tocar es que nosotros podemos aprender que el plan de Dios muchas veces no es fácil, pero es el mejor. ¿Sí? El plan de Dios para José y María no fue fácil. Siempre queremos pensar que todo lo fácil es bueno, que todo lo que es color de rosas es de Dios, y no es así. Todo tiene una cuota de sacrificio. Imagínense a María cuando por todo lo que tiene que pasar con José, con la sociedad, que en ese entonces era tan difícil, a punto de perder su relación. Después está embarazada, tiene que viajar a Belén y ella tiene que ir montada en un burro. Fuera en un avión, pues uno dice todavía, pero en burro, embarazada, imagínense esa situación tan terrible. Y fuera de eso llega al aposento a buscar un aposento, no hay aposentos donde estar. Una situación terrible. La noche no fue fácil. ¿Y no cree que Dios Todopoderoso, Él pudo haber cambiado todo eso? Que María hubiera encontrado todo, que no hubiera pasado absolutamente nada, que no hubieran pasado. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no siempre es fácil, no siempre es cómodo. A veces nos incomoda, a veces nos duele, pero siempre será el mejor plan para tu vida. Jesús en su palabra nos enseña que hay dos caminos. El camino fácil, el camino ancho, por el que llegará uno a la perdición y a la destrucción, y el camino estrecho, el camino difícil, y ese es el que lleva a la vida eterna. Es que a veces pensamos que las cosas fáciles son siempre buenas, pero no siempre lo son. Las cosas difíciles, las cosas que nos cuestan, en la que cuando uno ha tenido un plan y ha luchado y lo ha alcanzado y es una bendición, que es lo primero que hace uno, gracias a Dios, porque Él es el que lo lleva a uno. El camino que Jesús escogió no fue un camino fácil. Uno mira la vida de Jesús y todo lo que tuvo que atravesar, uno dice, pero yo no diseñaría un plan así para mí. Un plan de sufrimiento, ¿sí? Él se pudo quedar en el cielo allá reinando tranquilo, pero Él bajó y tomó el camino difícil y se hizo hombre y vivió y padeció como todo hombre. Él fue tentado pero no pecó, fue humillado, fue golpeado, fue vituperado y luego crucificado hasta la muerte para darle salvación a todo aquel que le reciba y que confiese que Él es su Señor y su Salvador. Era un plan difícil, un plan tortuoso, pero era el mejor plan para la humanidad. Por eso a veces renegamos de nuestros planes, pero Dios sabe qué planes tenemos que pasar nosotros. El apóstol Pablo lo tenía, él era una posición buena, era acomodado, tenía dinero, tenía posición, tenía respeto, tenía un estatus social, pero cuando Jesús lo llama a ser apóstol, a ser su siervo, a predicar el evangelio, no fue fácil. Dice la Biblia que Pablo pasó momentos muy difíciles. Pablo tenía sus planes, pero un día Dios lo toca y le cambia absolutamente todos sus planes, de un momento a otro. En 2 de Corintios, en el capítulo 11, del versículo 23 al 28, dice la palabra, son siervos. Cuando José despertó, antes, dice, son siervos de Cristo. Sé que sueno como un loco, pero yo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo,
Me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva del mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. No fue fácil. Y uno mira solo esta vida, pero en la Biblia encuentra muchos planes que Dios, de los hombres de Dios y mujeres de Dios que han pasado dificultades tremendas. Planes difíciles que ninguno de nosotros entenderíamos. Y nosotros hoy nos quejamos de los planes. Realmente nosotros somos unos bendecidos del Señor. Estamos en una zona de confort increíble. ¿Sí? Es lejos de vivir todo esto, lejos de lo que vivió Cristo. Lejos de lo que vivieron muchos, pero ellos aceptaron el plan de Dios. No fue fácil para Pablo, pero mire lo que dice en 2 de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 10. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gloria a Dios. El plan de Dios no es fácil. El plan de Dios pueda que no sea fácil, pero el plan de Dios es el mejor. Por eso Dios no nos promete un camino fácil, pero Él nos promete que Él estará con nosotros en ese camino y seremos más que vencedores, seremos victoriosos. No importa la situación, no importan los obstáculos que puedan presentar en nuestras vidas. Con Cristo guiando nuestras vidas, vamos a triunfar, vamos a alcanzar esos planes, vamos a lograr todo esto. El tercer punto, Dios quiere llevarnos a mejores planes. Dios desea llevarnos a mejores planes. La palabra del Señor nos enseña en Jeremías, en el capítulo 29, el versículo 11, dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles el futuro y una esperanza. ¿Por qué se angustia, pueblo? ¿Por qué sufres por los planes que tienes, por lo que estás viviendo? Si Dios está diciendo que Él tiene un futuro y una esperanza para ti. Dios afirma que sus planes para nosotros son hermosos. Que no los entendamos es una cosa, que no queramos vivirlos es otra. Pero si los seguimos, serán de bendición. Tal vez los planes de José y de María eran casarse, disfrutar como una pareja, tener sus hijos, bueno, todos los sueños de una pareja. Como todo soltero que anhela casarse, pero ellos deseaban, primero que todo, conocer de Dios y obedecer. ¿Quién iba a pensar que los planes de Dios era favorecer a una jovencita como cualquiera de las que está aquí? Una entre 1000. Que iba a llevar por dentro, en su vientre, al Hijo de Dios. Una pareja que tuvo la dicha de verlo nacer, de criarlo, levantarlo como su hijo. No lo esperaban, no lo creían. Sus planes son mejor que los nuestros. En ocasiones el Señor cierra una puerta, pero para ayudarnos, para bendecirnos, pero después abre 2 puertas y nos bendice. Él no se cansará nunca de bendecirnos. Y por último,
aunque las cosas fueron difíciles, Dios los llenó de bendiciones. Y si tú estás pasando un camino difícil, tienes un plan difícil y llevas mucho tiempo, el Señor te dice que te llenará de bendiciones. ¿Cuántos se sienten orgullosos y felices de los logros que han tenido hasta ahora? Piensen en sus hijos, en su esposa. De pronto cuando pidieron su mano, no se lo esperaban o no tenían ni sueño siquiera. Pero hoy ustedes están de la mano de Dios. Es el mejor regalo que pueden tener. Familias a los pies de Cristo, familias sobre la roca, nuestros hijos en bendición. El mundo está colapsado, el mundo está terrible, pero nuestros hijos van en victoria porque tienen a Cristo en su corazón. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos. Jesús vino y pagó el precio. Vino en un tiempo que el mundo estaba también en caos. Pero Él hoy tomamos su recuerdo. Y hoy decimos, Señor, ahora todavía estás con nosotros. Y nosotros seremos ese remanente que estaremos tomados de su mano y que nuestras generaciones serán benditas por toda la tierra. Dios llenó de bendiciones a José y a María. Y lo vemos en unos versículos que hay aquí de las bendiciones de José y María. Lucas 2:33 dice, los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Una bendición. Lucas 2:40, allí el niño crecía, sano y fuerte, y estaba lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Y Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría y estatura, y el favor de Dios y de toda la gente. Los planes de Dios siempre traen bendiciones abundantes cuando nosotros decidimos obedecer. Qué gozo tan grande habrán sentido José y María después de esa incertidumbre de no saber qué hacer, se les iba a venir todo el mundo encima, se iba a acabar todo. Pero aunque Dios les cambió los planes, fueron llenos de bendiciones. Jesús terminó siendo una bendición para el mundo entero. Qué emoción para María y para José saber que su hijo, él abriría las puertas del cielo a los que creyeran a Jesús como su Señor y su Salvador. Nosotros hoy recibimos de eso que pasó con María y José, de lo que hizo Jesús. Ellos ni siquiera tenían idea de esto. Y sabe, cuando Dios hace un plan, ese plan nunca falla. Tus planes van a fallar, los de Dios nunca van a fallar. Su plan para este mundo fue enviar a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios cambia planes, pero si alguien me va a cambiar mis planes, que sea Jesús, que sea Él. Y en la Biblia vemos cómo el Señor cambió muchos planes. A Abraham le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, la vida de José, a Pablo, a Job, a María Magdalena, muchos. Pero todos fueron cambiados para bendición. Y aunque José concibió la idea, porque llegó a pensar la idea de dejar a María, no la dejó sola. La rodeó de su familia y amigos que la acompañaran en este momento difícil. Y si tu caso es que tus planes hoy los ves un desastre y quieres abandonarlos, ve, consulta al Señor, coloca tus planes al Señor y Él te dará la dirección correcta. Escudriña la palabra. Ahí está ese plan de vida que tú tienes. Y el Señor puede cambiar tus planes, no importa, sea hoy, sea mañana, pero si son del Señor, traerán bendición. Te voy a pedir que inclines tu rostro. Cuando nosotros vemos la actitud de esta pareja joven, de José y de María, y si ese es tu caso de que hoy llevas mucho tiempo, porque ha llegado una enfermedad a tu vida, porque ha llegado un dolor, una angustia, algo que no esperabas. Ha muerto un familiar, alguien cercano que tú amas. Y sientes que se acabaron los planes, que se destrozaron todos los planes. El Señor te invita a que no te alejes de Él. Al contrario, que busques refugio en Él. Así como has venido hoy a buscar ese refugio, esa paz, ese consuelo. Ahí donde tú estás, el Señor puede caminar a tu lado y traerte sanidad. Puede traerte la paz que sobrepasa todo entendimiento.
El Señor puede tomar tus planes en el día de hoy y cambiártelos para grandes bendiciones. No te alejes del Señor, no te canses de buscarle. Al contrario, busca el refugio en Él y permite que las cosas que Él quiera hacer en tu vida lleguen. No mires el tiempo que ha pasado. Ve a la palabra de Dios, busca la Biblia, escudriña las Escrituras. Ahí están los planes que Él tiene para ti. En ella Él ha escrito cuidadosamente y detalladamente el plan para tu vida, para tus hijos, para tu esposa, para todas tus cosas. Todo está ahí y debes creer, debes estudiar la palabra, meditarla, debes apropiarte de ella, vivirla día a día. Ahí está escrito todo tu nuevo plan, un nuevo plan para ti. Él quiere cambiar ese plan que tú has trazado, un plan que no es el de Él. El nuevo plan está ahí en la palabra, en esa palabra viva y eficaz que es para ti. Él tiene planes para ti, planes grandes, y quiere bendecir tu vida. Por eso hoy quiero que hagas ese propósito de aceptar el nuevo plan de Dios para tu vida y que tú vayas, escudriñes la palabra, te enamores y cuentes a otros sobre las buenas nuevas. Y el pueblo dice amén y amén.